El sol aún no había salido por completo cuando el coronel Sebastián Fuentes pisó el patio de la hacienda San Antonio, pero ya sentía el calor seco de agosto quemándole la nuca. El olor a tierra agrietada se mezclaba con el estiércol fresco de los corrales y a lo lejos, en la línea del horizonte que cortaba las tierras del valle, el cielo anaranjado prometía otro día sin lluvia. Sebastián encendió un cigarrillo de hoja, aspiró el humo lentamente y caminó hacia el corral de los caballos, sus botas golpeando con fuerza el suelo. Era el mismo camino que recorría todos los días desde hacía 30 años. Pero aquella mañana del 15 de agosto de 1947, algo era diferente. Ahí estaban, huellas pequeñas, minúsculas, impresas en la tierra húmeda por el sereno de la madrugada, cerca del abrevadero donde bebían los caballos. Sebastián se agachó despacio, con el cigarrillo apretado entre los dientes, y pasó su mano áspera sobre las marcas. Eran huellas de niño, descalzas, demasiado delicadas para ser de cualquier muchacho que trabajara en la hacienda. Y lo más extraño, venían de la nada y desaparecían del mismo modo, como si quien las hizo se hubiera desvanecido en el aire. El coronel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, algo raro para un hombre que ya había enfrentado sequías, plagas en el ganado y hasta bandoleros en la época de la guerra por las tierras. Se levantó, tiró el cigarrillo al suelo y lo pisó con fuerza. Miró a su alrededor. El corral estaba vacío, solo sus 3 caballos en el rincón, masticando pasto seco. La casa grande quedaba a unos 50 metros de allí, con las ventanas aún cerradas. Del otro lado, el viejo granero abandonado, aquel que nadie usaba desde que el techo comenzó a ceder. «José Benito». La voz grave de Sebastián cortó el silencio de la mañana. Un hombre delgado con un sombrero de paja desgastado apareció corriendo desde el almacén de maíz. José Benito era el capataz de la hacienda desde hacía 20 años, hombre de confianza que conocía cada palmo de aquellas tierras. «¿Patrón? ¿Estás viendo esto?». Sebastián señaló las huellas sin apartar la vista del capataz. José Benito se agachó, se rascó la barba rala y asintió con la cabeza, despacio. «Lo veo, sí, mi coronel. Huella de niño, pequeñita. ¿De dónde salió esto? ¿Qué niño anda rondando mi corral de madrugada?». «No lo sé, patrón. Juro por Dios que no lo sé, pero ¿puedo decirle una cosa?». Sebastián hizo un gesto impaciente con la mano. «Esto no es de hoy. Hace unas 2 semanas que veo estas marcas, siempre en el mismo lugar, siempre de madrugada. Pensé que usted ya las había visto». El coronel sintió que le hervía la sangre. «¿2 semanas? ¿Y no me dijiste nada?». «Es que, bueno». José Benito se quitó el sombrero y comenzó a arrugar el ala con manos nerviosas. «La gente está comentando cosas, mi coronel. Dicen que puede ser un ánima, cosa del otro mundo. Usted sabe cómo es la gente de aquí, demasiado creyente». Sebastián soltó una risa seca, sin humor. «¿Un ánima? ¿Un alma que deja huellas en la tierra? ¡Qué tontería, José! Esto es gente de carne y hueso, un niño, y voy a descubrir quién es y qué hace en mi propiedad». Pero por dentro, Sebastián sentía algo que no lograba nombrar, una inquietud, una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con la ira o la indignación. Era algo más profundo, más antiguo. Esa noche Sebastián decidió que descubriría la verdad. Tomó el rifle de la pared, llenó la lámpara de queroseno y se instaló en una mecedora dentro del corral, escondido tras los boxes de los caballos. La noche de agosto era fría en el campo y se echó el poncho de lana sobre los hombros. El olor de los caballos, fuerte y caliente, se mezclaba con el olor de la tierra. Afuera los grillos cantaban sin cesar y de vez en cuando una lechuza ululaba en los algarrobos alrededor de la hacienda. Sebastián esperó. Pasó la medianoche, la 1 de la mañana. El sueño comenzaba a pesarle en los párpados cuando lo oyó. Un crujido, débil, casi imperceptible, venía de la dirección del granero abandonado. El coronel se levantó despacio, sujetando el rifle con ambas manos. Su corazón latía fuerte ahora, martilleando dentro del pecho. Salió del corral sin hacer ruido y caminó hacia el sonido. La luna estaba llena aquella noche,
iluminando todo con una luz plateada y fantasmal. El granero quedaba a unos 20 metros del corral, una construcción vieja de adobe, con tejas rotas y paredes agrietadas. Sebastián se acercó y se detuvo. Lo oyó de nuevo. No era un crujido, era un llanto, bajito, ahogado. Llanto de un niño intentando no hacer ruido. Empujó la puerta de madera lentamente. La bisagra oxidada gimió. La lámpara en su mano iluminó el interior del granero. Sacos de maíz viejos, telas de araña, herramientas rotas tiradas por el suelo. Y allá en el rincón, encogida entre dos sacos de arpillera, una niña. Sebastián se quedó congelado en la entrada. La niña debía tener unos 7, tal vez 8 años. Demasiado delgada, con el vestido rasgado y sucio de tierra. Cabello castaño oscuro, lleno de nudos, cayendo sobre su rostro. Pies descalzos, pequeñitos, con los dedos sucios de barro. Ella lo miró con ojos enormes, ojos color miel que se abrieron de par en par por el miedo al ver al hombre grande parado en la puerta con un rifle en la mano. No, no me pegue, señor. Su voz salió temblorosa, fina como el piar de un pajarito asustado. Sebastián bajó el rifle. Su voz salió más ronca de lo normal, atragantada. ¿Quién eres tú? La niña no respondió. Solo se encogió más, abrazando las rodillas contra el pecho. Sebastián vio que temblaba. De frío o de miedo no lo sabía. Entonces vio otra cosa. En la mano de la niña, apretado con fuerza, algo que hizo que su mundo se detuviera. Un rosario, de cuentas azules, con una medalla de la Virgen en el medio. Sebastián conocía aquel rosario, conocía cada cuenta, cada rasguño en la medalla de plata. Él le había dado ese rosario a alguien, hace mucho tiempo, a la mujer que había amado, a Mariela. ¿Dónde? ¿Dónde conseguiste eso? Su voz salió casi como un susurro. La niña miró el rosario en su mano. Luego volvió a mirar a Sebastián. Era de mi mamá. El suelo pareció abrirse bajo los pies del coronel. ¿Tu mamá? Mi mamá murió hace mucho tiempo. Ella me dio esto antes de irse. La niña comenzó a llorar, lágrimas bajando por su rostro sucio. Ella dijo que mi papá vivía aquí, que él me cuidaría. Pero tengo miedo, mucho miedo. Sebastián dejó caer el rifle al suelo. Sus manos temblaban ahora, y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. La lámpara oscilaba, haciendo bailar las sombras en las paredes del granero. Miró a aquella niña, al rostro delgado, a los ojos color miel, al cabello castaño oscuro, y fue como mirar a un fantasma. No, peor que un fantasma. Era como mirar a Mariela, la misma curva del rostro, el mismo forma de fruncir el ceño, los mismos ojos que le habían hecho perder la razón 10 años atrás. ¿Cómo te llamas?, logró preguntar con la voz estrangulada. Ana, Ana de los Dolores. Ana. El nombre que Mariela había dicho que quería ponerle a una hija aquella tarde de domingo, recostados a la sombra del viejo roble, cuando aún creían que tendrían un futuro juntos. Sebastián cerró los ojos. Los recuerdos llegaron como una riada. Mariela, la joven hermosa que trabajaba en la tienda de Don Olimpio, en el pueblo. Sebastián, recién viudo, intentando olvidar el dolor de haber perdido a su esposa en el parto, los encuentros a escondidas, las promesas que hizo y no cumplió. Y después de que ella apareciera embarazada, el escándalo, los chismes, la presión de su familia, gente importante, gente de posesiones. Esa muchacha quiere aprovecharse de ti, Sebastián. Quiere tu dinero. Mándala lejos. Dale algo para que desaparezca. Y él la había mandado. Dios del cielo la había echado. Le había dado dinero, le había dicho que se fuera lejos, a otra ciudad, que él no podía asumir a ese niño, que mancharía el nombre de la familia. Mariela se había ido llorando, suplicando, diciendo que lo amaba. Y él nunca más la había visto. Nunca más había tenido noticias. Hasta ahora. Tu madre. ¿Dónde está ella?, preguntó Sebastián, sabiendo ya la respuesta en el fondo de su alma. Murió. Hace unos 3 meses. Se enfermó.
Tosía mucho. Al final no podía ni levantarse de la cama. Ana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Antes de morir me dio el rosario y un papel. Dijo que en él estaba el nombre de mi papá y dónde vivía. Dijo que viniera aquí, que él me acogería. Un papel. Sebastián sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Tú tienes ese papel? Ana metió la mano en el bolsillo roto del vestido y sacó un pedazo de papel amarillento, doblado varias veces. Se lo tendió con mano temblorosa. Sebastián tomó el papel, lo desdobló despacio y lo acercó a la luz de la lámpara. Era la letra de Mariela. La reconoció inmediatamente. Letra redonda, esmerada, que había aprendido con el cura del pueblo. Sebastián Fuentes, Hacienda San Antonio. Él es tu padre. Es un buen hombre. Él te amará. Las últimas palabras estaban borrosas, como si lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras Mariela escribía. Sebastián sintió el mundo girar. Se agachó. Cayó de rodillas allí mismo, en la entrada del granero. El papel temblaba en su mano. Aquella niña en el rincón, asustada, era suya. Era su hija. La hija que él había echado antes incluso de nacer. La hija que él había negado. Y ahora ella estaba allí, sola, con hambre, con frío, durmiendo en un granero abandonado porque tenía miedo de llamar a la puerta de la casa grande y ser expulsada de nuevo. ¿Hace cuántos días que estás aquí?, preguntó con voz ronca. No lo sé, muchos. Vine de lejos, caminé mucho. Cuando llegué aquí, tuve miedo. Te vi de lejos. Eres grande, bravo. Pensé que me echarías. Entonces me escondí aquí. De noche salía para tomar agua del bebedero y a veces había restos de comida que los perros no comían. Dios del cielo, la niña estaba viviendo de sobras, en su propiedad. Su hija estaba viviendo como un animal abandonado. Sebastián se levantó, se pasó la mano por el rostro. Necesitaba pensar. Necesitaba. Pero no podía pensar. Solo podía mirar a aquella niña y ver a Mariela. Ver lo que él había hecho, ver la cobardía que había cometido. Ven, le tendió la mano. Ven conmigo. Ana miró su mano, luego su rostro. ¿Tú eres mi papá? La pregunta atravesó el pecho de Sebastián como una bala. No pudo responder. Solo asintió con la cabeza una vez, lentamente. Ana no se movió. ¿Me vas a echar? No. La palabra salió antes de que pudiera pensar. No lo haré. ¿Lo prometes? Sebastián tragó saliva. Lo prometo. La niña tomó su mano y se levantó despacio. Estaba tan ligera que parecía que iba a volar. Sebastián la guió fuera del granero, cruzó el patio hacia la casa grande. La luna iluminaba el camino. Adentro, encendió la lámpara de la cocina, sentó a Ana en la silla grande de madera y comenzó a calentar leche. Cortó rebanadas gruesas de pan casero, untó mantequilla y las puso frente a ella. Ana comió despacio al principio, luego con hambre, como si no hubiera comido en días. Probablemente no lo había hecho. Sebastián se quedó parado al otro lado de la mesa, mirando. Cada movimiento de aquella niña, cada gesto era Mariela. La forma en que sostenía el vaso de leche con ambas manos, la forma en que mordía el pan, hasta la manera en que lo miraba, un poco de lado, con esos ojos color miel llenos de miedo y esperanza. Cuando Ana terminó de comer, Sebastián la llevó a una de las habitaciones vacías. La acostó en la cama, la cubrió con una manta limpia. Ana sostuvo el rosario contra su pecho, cerró los ojos y se durmió en segundos, exhausta. Sebastián se quedó parado en la puerta del cuarto, mirándola dormir, y por primera vez en 10 años, el hombre más duro de la región lloró. Pero lo que Sebastián no sabía, aún, era que las huellas de Ana en el corral eran solo el comienzo. Porque al día siguiente, cuando saliera el sol y la noticia se esparciera por la hacienda y luego por el pueblo, todo lo que él había construido comenzaría a desmoronarse y tendría que elegir: proteger su reputación o proteger a aquella niña que era la prueba viva de su mayor error. La mañana siguiente llegó con el canto estridente del gallo
y el olor a café colado viniendo de la cocina. Sebastián no había dormido. Pasó la noche entera sentado en la galería, fumando un cigarrillo tras otro, viendo las estrellas desaparecer y el cielo aclararse lentamente. Su cabeza era un torbellino. Anasas, Mariela. El pasado volviendo para cobrar el precio de la cobardía. Cuando José Benito llegó para trabajar, encontró al patrón aún sentado en la mecedora, con ojeras profundas y la barba de varios días más gris que de costumbre. «Buenos días, mi coronel. ¿Usted no durmió?» «José». Sebastián tiró el cigarrillo lejos y miró directo al capataz. «Necesito que hagas una cosa por mí. Ve al pueblo y llama a doña Genoveva. Dile que la necesito aquí, urgente». Doña Genoveva era la costurera de la región, una viuda de unos 60 años, mujer de confianza que ya había hecho trabajos para la difunta esposa de Sebastián. Si había alguien que podía ayudar sin hacer demasiadas preguntas, era ella. «Sí, señor, algo más. Después vas a la tienda de don Joaquín y compras ropa para la niña. Vestidos, zapatos, todo. Para una niña de unos 7, 8 años. Que sea bueno». José Benito abrió mucho los ojos. «Niña, mi coronel». «Haz lo que te mando, José». El capataz salió apresurado, pero Sebastián sabía que las preguntas iban a comenzar. No había forma de esconder a una niña en una hacienda donde todo el mundo sabía todo. No había forma de esconder aquella verdad que estaba a punto de explotar en su cara. Cuando el sol ya estaba alto, Ana despertó. Sebastián oyó el ruido de los pies descalzos en el piso de madera. Apareció en la puerta de la cocina, el cabello despeinado, el vestido arrugado, aún apretando el rosario en la mano. Miró a su alrededor, algo perdida hasta que sus ojos encontraron a Sebastián. «Buenos días». Su voz aún era tímida, cargada de miedo. «Buenos días». Sebastián señaló la silla. «Siéntate, voy a hacerte café». Calentó la leche de nuevo, hizo huevos revueltos, cortó más pan, puso todo en la mesa. Ana comió en silencio, y él se quedó allí, del otro lado, sin saber qué decir. «¿Qué le dices a una hija que abandonaste? ¿Cómo explicas 10 años de ausencia? ¿Cómo pides perdón por haber echado a su madre?» «Ana», comenzó él con voz pesada, «sobre tu madre». «Mariela». Ana dejó de comer. Lo miró con esos ojos que dolían de lo parecidos que eran a los de su madre. Yo cometí un error muy grande. Debí haberme quedado con ustedes. Debí haber. La voz le falló. Sebastián no era hombre de palabras. Era hombre de acción, de trabajo, de órdenes, pero allí, frente a aquella niña, no tenía ninguna acción que pudiera arreglar el pasado. «Mi mamá hablaba de ti», dijo Ana bajito. «Ella decía que eras bueno, que solo estabas confundido, que un día lo entenderías». Cada palabra era una puñalada. Mariela lo había defendido, incluso después de todo. Incluso muriendo sola, enferma, lejos de todo, le había dicho a su hija que él era bueno. Ella estaba equivocada. Sebastián respondió con la voz saliendo más dura de lo que quería. «Yo no soy bueno. Nunca lo fui. Pero me dejaste quedarme». Ana lo miró con una intensidad que no encajaba en una niña de 7 años. «No me echaste. Eso significa algo». «¿No?» Antes de que Sebastián pudiera responder, oyeron el ruido de cascos en la entrada de la hacienda. José Benito había vuelto, y con él venía doña Genoveva, montada en una yegua mansa, sujetando un fardo de tela bajo el brazo. La mujer entró en la casa con ese aire apresurado de quien ya había criado 6 hijos y no se asustaba con nada. Pero cuando vio a Ana sentada a la mesa de la cocina del coronel Sebastián Fuentes, sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Misericordia», susurró, y Sebastián vio el momento exacto en que doña Genoveva comprendió. Los ojos de la niña, la boca, la forma del rostro. «Doña Genoveva». Sebastián se levantó. «Esta es Ana, ella. Ella se va a quedar a vivir aquí. Necesito que usted la arregle. Baño, ropa limpia, esas cosas». Doña Genoveva miró de Ana a Sebastián, de Sebastián a Ana. Entonces lentamente asintió con la cabeza. «Entiendo, mi coronel. Déjemelo a mí». Tomó a Ana de la mano. Gentil, maternal,
y llevó a la niña al fondo de la casa. Sebastián oyó el ruido del agua calentándose en la cocina de leña, oyó las voces bajas de las dos conversando. Después oyó el silencio. Fue cuando José Benito entró en la casa, quitándose el sombrero, con cara seria. «Mi coronel, ¿usted está seguro de lo que está haciendo?» «Lo estoy. Es que... Bueno, la gente ya está hablando. Ya corre por el pueblo que usted trajo una niña para acá. ¿Y qué?» José Benito tragó saliva. «Y la gente dice que es igualita a Mariela. Aquella muchacha que trabajó en la tienda años atrás. La muchacha que yo embaracé y eché». Sebastián completó sin rodeos. «Sí, ella es mi hija y de Mariela». El silencio que cayó sobre la cocina fue pesado como el plomo. «Pero, mi coronel, usted dijo en esa época que no lo era. Usted dijo que la muchacha mentía, que quería aprovecharse de usted». «Mentí». Las palabras salieron duras, cortantes. «Mentí porque era un cobarde, porque tenía miedo de lo que mi familia diría, de lo que el pueblo pensaría. Y ahora Mariela está muerta, y esa niña se quedó sola en el mundo. Así que se va a quedar aquí, conmigo, y al que no le guste, que venga a decírmelo a la cara». José Benito volvió a ponerse el sombrero. Asintió despacio. «Sí, señor. Pero usted sabe cómo es, ¿no? La gente habla, la gente juzga, y hay mucha gente a la que no le va a gustar esto. Está la familia de usted, está». «Lo sé», Sebastián cortó. «Deja que yo lidie con eso», pero él no lo sabía, no todavía. No sabía que esa misma tarde, su hermana Josefina, la matriarca de la familia Fuentes, viuda rica del difunto coronel Augusto, aparecería en la hacienda con esa mirada de quien viene a la guerra. No sabía que el cura del pueblo iba a mandar un recado diciendo que necesitaba hablar urgentemente. No sabía que las puertas que siempre habían estado abiertas para él comenzarían a cerrarse una a una. Todo lo que sabía era que Ana estaba allí y que no iba a echarla, no de nuevo. No importaba el precio. Cuando doña Genoveva trajo a Ana de vuelta a la sala, la transformación fue completa. La niña estaba limpia, el cabello peinado y sujeto con una cinta, vistiendo uno de los vestidos sencillos que José Benito había comprado. Aún estaba demasiado delgada, aún tenía esa mirada asustada de quien pasó hambre y frío, pero ahora parecía una niña de verdad, ya no un fantasma escondido en un granero. «Listo, mi coronel», dijo doña Genoveva, manos en la cintura. «La niña está presentable, pero necesita comer bien, ganar peso, y necesita cuidados, muchos cuidados». «Gracias, doña Genoveva». Sebastián sacó algunos billetes del bolsillo y se los tendió. La mujer miró el dinero, luego a él. «No quiero pago, mi coronel, pero le voy a dar un consejo, gratis. Esa niña necesita más que comida y ropa. Necesita un padre, de verdad. Y usted va a tener que decidir si va a ser el coronel duro que todos conocen o si va a ser el padre que ella necesita, porque no se puede ser los dos». Y con esas palabras, doña Genoveva salió de la casa, dejando a Sebastián y a Ana solos en la gran sala. Padre. La palabra resonaba en su cabeza. Él nunca había sido padre. El hijo que su esposa esperaba había muerto con ella en el parto. Y después él había negado a Ana. Le había dado la espalda. Había fingido que aquella niña no existía. Ahora ella estaba allí, parada en medio de la sala, pequeña, frágil, mirándolo como si él fuera la única cosa que quedaba en su mundo. Porque lo era. Él era todo lo que ella tenía. No tenía más madre. No tenía familia. No tenía nada más que un rosario de cuentas azules y un padre que la había abandonado antes incluso de que ella naciera. Ana. Sebastián se agachó, quedando a su altura. «Yo no sé ser padre. Nunca supe. Pero puedes quedarte aquí, en esta casa, el tiempo que necesites. Voy a intentarlo». Ana lo miró con esos ojos color miel que brillaban con lágrimas contenidas. Entonces, despacio dio un paso al frente, y otro,
y se lanzó a sus brazos, abrazando su cuello con fuerza, sollozando contra su hombro. Sebastián se quedó paralizado. No sabía qué hacer con las manos. No sabía cómo consolar a un niño. Pero entonces, lentamente, envolvió sus brazos alrededor de aquel cuerpecito delgado y frágil. Y sintió el llanto de ella mojando su camisa. Y sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Afuera, el sol de agosto quemaba fuerte. Pero dentro de aquella casa, padre e hija se encontraban por primera vez. 10 años tarde, 10 años de dolor y ausencia que necesitarían ser sanados. Y desde el portón de la hacienda, montada en una yegua negra, Josefina Fuentes observaba todo con ojos afilados como navajas. La guerra apenas comenzaba. La tarde caía sobre la hacienda San Antonio, cuando Josefina Fuentes bajó de la yegua con movimientos precisos, a pesar de sus 62 años. Era una mujer alta, de porte erguido, cabello gris recogido en un moño apretado, vestido negro de viuda que usaba desde hacía 15 años como una armadura. Sus ojos eran duros como la piedra, y cuando miraba a alguien, era como si estuviera pesando el alma de esa persona en una balanza invisible. Sebastián salió de la casa al oír los cascos del caballo. Ana estaba detrás de él, sujetando el borde de su camisa con sus deditos, medio escondida. Él sintió aquel gesto, la confianza frágil de aquella niña, y algo dentro de él se endureció. Sabía lo que se avecinaba. Sebastián, Josefina no era de desperdiciar palabras en saludos. Subió los escalones de la galería, con los ojos fijos en su hermano menor. Necesitamos hablar. Ahora. Josefina. Él se cruzó de brazos. Bienvenida a mi casa. Los ojos de ella se deslizaron hacia Ana, que se encogió aún más detrás de Sebastián. Josefina estudió a la niña durante largos segundos, cada rasgo, cada detalle, y entonces su rostro se contrajo en una expresión de disgusto mal disimulado. Es verdad, entonces. Has metido a la bastarda en la casa. Ana se estremeció ante la palabra. Sebastián sintió la ira subirle por la garganta como fuego. Cuidado con lo que dices, Josefina. Esa es mi hija. ¿Tu hija? La mujer soltó una risa seca, sin humor. ¿Hija de una aventura que tuviste con una vendedora cualquiera? Sebastián, por el amor de Dios, has perdido el juicio definitivamente. Mariela no era una cualquiera, y Ana es mi hija. La reconozco aquí y ahora, frente a ti y frente a quien quiera oírlo. Josefina subió un escalón más, acercándose. Su voz bajó a un susurro venenoso. ¿Sabes lo que esto hará con nuestro apellido? ¿Con nuestra reputación? La familia Fuentes tiene historia en esta región. Nuestro padre, nuestro abuelo, construyeron este nombre con sangre y sudor. Y vas a tirarlo todo a la basura por una niña que apareció de la nada. Ella no apareció de la nada. Es mía, mi sangre, y no voy a echarla. Entonces eres más tonto de lo que imaginaba. Josefina respiró hondo, recomponiendo la postura. Escucha lo que te voy a decir, hermano. Puedes hacer lo que quieras con tus remordimientos y tu culpa, pero no vas a arrastrar el nombre de nuestra familia por el lodo. Tienes dos opciones. O mandas a esa niña a un internado lejos de aquí, pagas todo, y nadie necesita saber que es tuya. O la asumes y dejas de ser un Fuentes. Así de simple. El silencio que siguió fue cortante. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. Ana comenzó a llorar bajito, sin hacer ruido, con las lágrimas escurriendo por su rostro. Sebastián miró a su hermana, a aquella mujer que conocía desde que nació, que le había sostenido la mano en el entierro de su madre, que había estado a su lado cuando su esposa murió, pero ahora mirándola a los ojos, veía a una extraña. Veía a alguien capaz de echar a una niña como si fuera un perro callejero. Entonces dejo de ser un Fuentes. Las palabras salieron firmes, sin vacilación. Josefina se puso pálida. Tú no hablas en serio. Lo hago. Si ser un Fuentes significa abandonar a mi hija, entonces no quiero ese apellido. La bofetada llegó rápida. La mano de Josefina golpeó el rostro de Sebastián con fuerza, el sonido resonando por el patio. Ana gritó. Sebastián no se movió, solo mantuvo los ojos fijos en su hermana. Te vas a arrepentir de esto.
Josefina escupió las palabras. Verás que yo tenía razón. Esa niña es una maldición. Te va a destruir. Va a destruirlo todo. Bajó los escalones, montó en la yegua con movimientos bruscos y partió al galope, levantando polvo en el camino. Sebastián se quedó parado en la galería, con la cara ardiendo donde ella lo había golpeado. Sintió la mano pequeña de Ana sujetar la suya. Yo lo siento mucho. Su voz salió quebrada. No quería causar problemas. Puedo irme, puedo. Tú no te vas a ningún lado. Sebastián se agachó, sujetó sus hombros con ambas manos. Escucha bien lo que te voy a decir, Ana. Eres mi hija, y nada de lo que nadie diga va a cambiar eso. ¿Entendido? Ana asintió con la cabeza, pero sus ojos aún estaban llenos de miedo. Y Sebastián sabía por qué. Porque él ya la había abandonado una vez. ¿Por qué iba a creer ella que no lo haría de nuevo? Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia. La noticia de la hija bastarda del coronel Sebastián Fuentes se esparció por el pueblo como fuego en paja seca. En la tienda de don Joaquín, en los bancos de la iglesia, en los círculos de conversación de las lavanderas en el río, solo se hablaba de eso. Dicen que la niña es idéntica a Mariela, pobrecita. Pues sí, él lo negó en esa época. Llamó a la muchacha mentirosa, y ahora aparece con la hija en casa. ¡Qué descaro, gente, qué descaro! Sebastián sentía el peso de aquellas miradas cada vez que iba al pueblo. Las personas que antes lo saludaban con reverencia ahora desviaban la mirada. Las puertas que siempre habían estado abiertas ahora se cerraban cuando él pasaba. Hasta el padre Cícero, que lo había bautizado a él y a todos los Fuentes de la región, mandó un recado diciendo que necesitaba hablar sobre un asunto delicado. Pero lo que más dolía no eran las miradas hacia él, era ver cómo trataban a Ana. Una tarde, Sebastián tuvo que ir a la tienda a comprar provisiones. Llevó a Ana porque no quería dejarla sola en la hacienda. La niña llevaba un vestido limpio, el cabello peinado, sujetando su mano mientras caminaban por la calle de tierra del pueblo. Cuando entraron en la tienda, el silencio cayó como una piedra. Todo el mundo dejó de hablar. Todo el mundo miró. «Buenos días», Sebastián dijo con voz firme. El señor Joaquín, dueño de la tienda, un hombre gordo de bigote gris, se acercó al mostrador. Pero no miró a Sebastián. Miró a Ana, y había algo cruel en esa mirada. «Coronel», dijo secamente. «¿Qué va a hacer?» Sebastián comenzó a enumerar los artículos. Café, azúcar, harina, queroseno. Mientras tanto, sintió que Ana apretaba su mano con más fuerza. Miró hacia abajo y vio que ella miraba hacia un rincón de la tienda, donde 3 mujeres cuchicheaban entre sí, mirando directamente a la niña. Una de ellas, doña Eunice, la chismosa oficial del pueblo, habló lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Pues sí, comadre, hija del pecado, fruto de la vergüenza. Pobrecita la niña, no tiene culpa de haber nacido así. Pero Dios castiga, ¿eh? Castiga sí». Ana bajó la cabeza. Sebastián sintió que algo se rompía dentro de él. «Doña Eunice». Su voz salió baja, peligrosa. «La señora tiene algo que decir sobre mi hija». La mujer tragó saliva, pero mantuvo la barbilla en alto. «Solo estoy diciendo la verdad, coronel. La señora Mariela era una muchacha de respeto hasta que usted... Bueno, hasta que pasó lo que pasó. Y esa niña ahí es la prueba de un error que...» Sebastián soltó la mano de Ana y caminó hacia doña Eunice con pasos pesados. El silencio en la tienda era absoluto ahora. Todo el mundo dejó de respirar. La señora va a escuchar bien lo que voy a decir. Estaba tan cerca que la mujer tuvo que levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. «Ana es mi hija, legítima. Y si escucho una palabra más contra ella, un comentario más, una mirada torcida más, la señora y cualquier otra persona tendrán que verse conmigo. ¿Entendido?» Doña Eunice se puso pálida. Asintió con la cabeza muda. Sebastián volvió al mostrador, pagó las compras y tomó la mano de Ana nuevamente. Salieron de la tienda en silencio. Solo cuando estaban lejos, ya en el camino de vuelta a la hacienda, Ana habló. Ella tenía razón. Sebastián dejó de caminar.
¿Qué? Doña Eunice. Ella tenía razón. Soy fruto del pecado. Mi mamá siempre decía eso. Decía que yo era una bendición, pero que el mundo no lo vería así, que la gente me juzgaría. Ana. ¿Y usted? Usted está perdiendo todo por mi culpa. Su familia, sus amigos, todo el mundo le está dando la espalda. Por mi culpa. Sebastián se agachó, quedando a su altura. Sostuvo su rostro con ambas manos, obligándola a mirarlo. Escucha aquí. Tú no tienes la culpa de nada. Nada. La culpa es mía. Yo fui el cobarde. Yo abandoné a tu madre. Yo te abandoné a ti. Y si hay alguien pagando por un error aquí, soy yo. No tú. Nunca tú. Pero, no hay peros. Eres mi hija, y voy a cuidar de ti. No importa lo que digan. No importa cuántas puertas se cierren. No importa si el mundo entero nos da la espalda. Eres mía, y no voy a dejar que nadie te haga daño. Nunca más. Ana se lanzó a sus brazos, llorando, y Sebastián la abrazó allí mismo, en medio del camino, mientras el sol de agosto quemaba fuerte y el viento traía el olor a tierra seca del campo. Pero los abrazos y las promesas no eran suficientes, porque cuando volvieron a la hacienda, José Benito los esperaba en la galería con el rostro serio. Mi coronel, el padre Cícero mandó recado de nuevo. Dice que si usted no va a la iglesia hoy, él vendrá para acá. Sebastián suspiró. Sabía que esa confrontación iba a suceder tarde o temprano. El padre Cícero era la autoridad moral del pueblo. Sus palabras tenían peso, y Sebastián sabía exactamente de qué venía a hablar. Está bien, iré allá. ¿Quiere que me quede con la niña?, preguntó José Benito, mirando a Ana con esa gentileza torpe que los hombres sencillos del campo tienen con los niños. No, ella viene conmigo. La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores estaba en el centro del pueblo, una construcción antigua de piedra y cal, con la campana de bronce que tocaba todos los días al mediodía. Sebastián entró por la puerta lateral, Ana a su lado, y encontró al padre Cícero en el altar, arreglando las flores del sagrario. El cura era un hombre delgado de unos 70 años, cabello completamente blanco, ojos azules aún vivos tras las gafas redondas. Él había bautizado a Sebastián. Lo había casado con su difunta esposa. Le había dado la extrema unción a ella cuando murió. Conocía todos los pecados de Sebastián en confesión. Sebastián. El cura bajó del altar, limpiándose las manos en un paño. Entonces miró a Ana. «Y tú debes ser Ana». La niña se encogió, pero el cura sonrió. Era una sonrisa gentil, triste. «Te pareces mucho a tu madre, niña». Mariela era una muchacha bonita, de corazón puro. Ana parpadeó, sorprendida. «¿Usted conoció a mi mamá?» «La conocí, sí. Venía a misa todos los domingos. Era devota de la Virgen. Yo hasta le enseñé a leer, ¿sabías? Años atrás, cuando era más joven». El cura suspiró. Fue una tristeza lo que pasó, una tristeza grande. Sebastián sintió el peso de aquellas palabras. El cura se volvió hacia él. «Ven, Sebastián, necesitamos hablar. La niña puede quedarse aquí, si quiere. Hay el rosario de las 6. Ana miró a Sebastián, quien asintió. «Quédate aquí, ya vuelvo». Siguió al cura hasta la sacristía, un cuarto pequeño con olor a incienso y cera de vela. El cura cerró la puerta, se volvió hacia Sebastián y se quedó en silencio por un largo momento. «¿Asumiste a la niña?» No era una pregunta, era una constatación. «La asumí. Es mi hija». Después de 10 años negándola, después de echar a Mariela embarazada, después de dejarla morir sola, lejos, enferma, cada palabra era un latigazo. Sebastián aguantó porque sabía que lo merecía. «Lo sé». Su voz salió ronca. «Lo sé todo, padre, y voy a cargar con eso el resto de mi vida. Pero ahora Ana está aquí, y no tiene a nadie, solo me tiene a mí. ¿Y crees que eso basta? ¿Crees que acogerla ahora borra todo lo que hiciste? No, no lo borra. Nada lo va a borrar.
pero es lo que puedo hacer. Es todo lo que me queda. El padre Cícero caminó hasta la pequeña ventana de la sacristía, mirando hacia afuera, hacia el cementerio al lado de la iglesia. Mariela está enterrada aquí, ¿sabías? Sebastián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué? Ella volvió. Hace 3 meses. Vino enferma, tosiendo sangre, sin tener dónde quedarse. Yo la acogí aquí en la casa parroquial. Cuidé de ella en los últimos días. Murió en mis brazos, Sebastián, llamando tu nombre, diciendo que te perdonaba, pidiendo que yo cuidara a la niña si algo le pasaba a ella. Las piernas de Sebastián flaquearon. Se apoyó en la pared. Ella estaba aquí y no mandó llamarme. Mandó. Yo fui hasta tu hacienda. ¿Recuerdas? Hace 3 meses. Dije que tenía un asunto urgente. Dijiste que estabas ocupado, que lo dejáramos para después. Dios del cielo, Sebastián lo recordó. Recordó al cura llegando a la hacienda pidiendo hablar. Y él, ocupado con la cosecha, había despachado al hombre. Había dicho que hablarían después, y nunca más había ido a buscarlo. Mariela se estaba muriendo a pocos kilómetros de allí, y él no había ido. Yo no sabía. La voz le salió rota. Yo sé que no sabías. Mariela me pidió no contar nada. Dijo que no quería que vinieras por lástima, que si venías tenía que ser porque tú querías, porque te arrepentías de verdad. El cura se volvió con los ojos llorosos. Ella murió esperando, Sebastián, esperando un pedido de perdón que nunca llegó. Sebastián cayó de rodillas allí mismo, en el suelo frío de la sacristía. Las lágrimas llegaron sin control, sacudiendo todo su cuerpo. Mariela, la mujer que había amado, la mujer que había cargado y dado a luz a su hija sola, la mujer que había criado a Ana con amor, aún sin tener nada, estaba muerta, enterrada a metros de allí. Y él no había estado, no había pedido perdón, no había dicho que se arrepentía. El cura se arrodilló a su lado, le puso la mano en el hombro. Sebastián, no puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar el futuro. Mariela me hizo prometer una cosa. Me hizo prometer que cuidaría para que Ana no se quedara sola, que garantizaría que alguien la amara. Y ahora tú estás aquí, asumiéndola. Así que te voy a hacer una propuesta. Sebastián miró al cura a través de las lágrimas. Te voy a ayudar. Voy a hablar con el pueblo. Voy a hacer lo que pueda para que acepten a la niña. Pero necesitas prometerme una cosa. No hagas esto por culpa. Hazlo por amor. Ana ya sufrió demasiado. No necesita un padre que la cuide por obligación. Necesita un padre que la ame, de verdad. Sebastián se limpió el rostro con el dorso de la mano. Yo no sé si sé amar, padre. Hace tanto tiempo. Entonces aprende. Aprende por ella. Porque, Sebastián, esa niña es tu última oportunidad, no solo de ser padre, sino de ser el hombre que deberías haber sido. Los dos se quedaron arrodillados allí por unos minutos más, en silencio. Entonces el cura ayudó a Sebastián a levantarse. Ven, te voy a mostrar dónde está enterrada Mariela. Creo que necesitas esto. Salieron de la sacristía. Ana estaba sentada en el banco delantero, el rosario en las manos, rezando bajito. Cuando vio a Sebastián se levantó, vio que había llorado. No dijo nada, solo tomó su mano. El cura los llevó hasta el cementerio al lado de la iglesia. Era pequeño, amurallado con piedras, con cruces simples de madera y algunas lápidas de mármol de las familias más ricas. Se detuvo frente a una cruz nueva, aún sin nombre grabado. «Es aquí», dijo el cura en voz baja. «Aún no tuve dinero para hacer la lápida bien, pero aquí es donde descansa». Ana soltó la mano de Sebastián y se arrodilló frente a la cruz. Sacó el rosario del bolsillo y comenzó a rezar, su voz finita mezclándose con el viento que mecía los árboles del cementerio. Sebastián se quedó parado, mirando aquella tumba, a la tierra roja, ya asentada. Mariela estaba allí abajo, la mujer de ojos color miel que le había sonreído aquella tarde de domingo en el mercado. La mujer que le había dicho «te amo» por primera vez bajo el viejo roble. La mujer a la que había abandonado. «Perdóname», susurró, tan bajo que solo el viento lo oyó. «Perdóname, Mariela.
Fui un cobarde. Fui todo lo malo que no merecías, pero te juro, por todo lo sagrado que voy a cuidar de ella. Voy a cuidar de nuestra hija. Voy a darle todo lo que no pudiste darle. Voy a amarla por los dos. Y por primera vez, desde que Ana había aparecido, Sebastián sintió algo más que culpa. Sintió una determinación feroz, ardiente. Iba a proteger a aquella niña. Iba a hacerla feliz. No importaba el precio. Pero lo que no sabía, aún, era que el precio estaba a punto de volverse mucho más alto. Porque esa misma noche, mientras dormían, alguien prendería fuego al granero de la hacienda. Y la nota dejada en la puerta de la casa grande decía solo una cosa: manda a la bastarda lejos o la próxima vez será la casa grande. El olor a humo despertó a Sebastián en medio de la madrugada. Se levantó de un salto, con el corazón disparado, y corrió hacia la ventana. El granero estaba en llamas, las llamaradas subiendo alto en el cielo oscuro, iluminándolo todo con esa luz anaranjada y danzante que parecía venida del infierno. ¡Fuego! ¡Fuego en el granero!, gritó, saliendo ya de la habitación, golpeando las puertas. José Benito dormía en el cuarto del fondo y despertó asustado. Juntos comenzaron a gritar para despertar a los otros trabajadores que dormían en las casitas alrededor de la hacienda. Sebastián corrió hasta el cuarto de Ana. La niña estaba sentada en la cama, los ojos desorbitados de miedo, apretando el rosario contra su pecho. «¡Se está quemando!», gritó ella con voz estridente de pánico. «Quédate aquí, cierra la puerta con llave, no salgas por nada. ¿Oíste?». La sujetó por los hombros mirándola a los ojos. «Por nada, Ana, promételo». «Lo prometo». Estaba temblando. Sebastián salió corriendo. Afuera, el caos se había instalado. Los hombres corrían con cubos, formando una cadena desde el pozo hasta el granero, pero el fuego era demasiado fuerte, alimentado por la madera vieja y seca, por los sacos de maíz y paja guardados allí dentro. En media hora no quedó nada, solo cenizas humeantes y la estructura carbonizada que se derrumbó con un estruendo sordo. Fue entonces cuando Sebastián vio la nota. Estaba clavada en la puerta de la casa grande con un cuchillo de punta. Las letras eran grandes, escritas con carbón en papel grueso. «Manda a la bastarda lejos o la próxima vez será la casa grande». José Benito vio la nota y se puso pálido. «Misericordia, mi coronel, ellos quemaron el granero a propósito. Fue gente del pueblo, estoy seguro». Sebastián arrancó la nota de la puerta, la arrugó con fuerza en su mano. La ira hervía dentro de él, pero más fuerte que la ira era el miedo. Miedo no por él, sino por Ana. Si eran capaces de quemar el granero, eran capaces de cualquier cosa. «Dobla la guardia», ordenó con voz dura. «2 hombres de guardia toda la noche, por turnos. Nadie se acerca a esta casa sin que yo lo sepa. ¿Entendido?». «Sí, señor. Pero mi coronel, ¿usted no cree mejor?». «Bueno, habla». José Benito tragó saliva. «¿Usted no cree mejor mandar a la niña lejos, solo hasta que las cosas se calmen?». «Es por su bien, mi coronel, por el bien de todos». Sebastián miró al capataz, a aquel hombre leal que trabajaba a su lado desde hacía 20 años, y vio miedo en sus ojos, miedo real. «No». La palabra salió firme. «Ana se queda, y quien venga a intentar sacarla de aquí tendrá que pasar por encima de mí, y será lo último que haga en esta vida». El amanecer llegó gris, cubierto de humo. Sebastián no había dormido. Se quedó sentado en la mecedora de la galería, el rifle atravesado en el regazo, vigilando. Cuando salió el sol, Ana salió del cuarto con los ojos rojos de tanto llorar. «Fue por mi culpa», dijo ella con la voz quebrada. «Quemaron el granero por mi culpa». Sebastián se levantó, dejó el rifle apoyado en la pared y se agachó frente a ella. «No fue por tu culpa, fue porque hay gente mala en este mundo, gente que no sabe lo que es el perdón, lo que es el amor. Pero no vamos a dejar que ellos ganen, ¿oíste? Pero ¿y si vuelven? ¿Y si la próxima vez?». «No habrá próxima vez, lo prometo». Pero eran palabras vacías, él lo sabía, porque esa mañana
Cuando fue al pueblo a comprar madera para reconstruir el granero, todas las puertas se cerraron. El señor Joaquín dijo que estaba sin existencias. El aserradero dijo que no tenía madera disponible. El herrero dijo que estaba demasiado ocupado para hacer clavos nuevos. Uno por uno, todos le dieron la espalda. Sebastián volvió a la hacienda con las manos vacías y el alma pesada. Se sentó en la galería y se quedó mirando los restos del granero quemado. ¿Iba a ser así? ¿Aislamiento completo? ¿Hasta cuándo podrían resistir? Fue cuando oyó el ruido de una carreta en la entrada de la hacienda. Sebastián se levantó, la mano yendo instintivamente a la empuñadura del revólver en el cinturón. Pero entonces reconoció quién venía en la carreta. Doña Genoveva. Y detrás de ella, en otras dos carretas, venían Juan el del almacén, María la de los pasteles y el viejo Francisco, el carpintero jubilado. La carreta de doña Genoveva estaba llena de provisiones, sacos de frijoles, arroz, café, azúcar. La de Juan traía madera, la de María traía panes, pasteles, comida lista. Y el viejo Francisco traía herramientas y clavos. Sebastián se quedó paralizado en la galería, sin entender. Doña Genoveva bajó de la carreta con esa agilidad que no combinaba con sus 60 años. Subió los escalones y se detuvo frente a él, manos en la cintura. Supe del incendio. Vine a ayudar. Doña Genoveva, yo. No digas nada. Te conozco desde que naciste, Sebastián Fuentes. Sé que hiciste tonterías en el pasado, tonterías grandes, pero también sé que estás intentando arreglarlo y eso cuenta. Cuenta mucho. Miró a su alrededor. ¿Dónde está la niña? Ana apareció en la puerta, tímida. Doña Genoveva abrió los brazos. Ven acá, criatura. Ana corrió y se lanzó al abrazo de la mujer, que la apretó con fuerza, haciendo esos sonidos de consuelo que solo las mujeres que criaron hijos saben hacer. Ya. Todo está bien. Estamos aquí ahora. No vamos a dejar que nada malo te pase. Los otros bajaron de las carretas. Juan vino a estrechar la mano de Sebastián. Coronel, vine a ayudar en la reconstrucción. Traje madera buena, de ley. María puso las cestas de comida en la mesa de la cocina. Esto es para ustedes. Los niños necesitan comer bien, y el viejo Francisco, ya tomando las herramientas, refunfuñó. El granero lo haré en 2 días, más fuerte que el otro, para que nadie pueda quemarlo de nuevo. Sebastián sintió la garganta apretarse. Ustedes no tenían por qué. Teníamos que hacerlo, dijo doña Genoveva firme. Porque hacer lo correcto no siempre es fácil, pero es necesario. Y esa niña no tiene culpa de nada. Nada. Y no vamos a dejar que el odio de los otros decida su futuro. Ese día trabajaron juntos. Limpiaron los escombros del granero quemado. Comenzaron a levantar la estructura nueva. Ana ayudaba como podía, cargando clavos pequeños, entregando herramientas. Y por primera vez desde que llegó a la hacienda, Sebastián la vio sonreír. Una sonrisa pequeña, tímida, pero verdadera. Por la tarde apareció el padre Cícero. Venía a pie, apoyado en el bastón, sudando bajo el sol fuerte. Padre. Sebastián fue a su encuentro. No necesitaba haber venido hasta aquí. Necesitaba, sí. Supe del incendio y vine a traer una cosa. El cura metió la mano en el bolsillo de la sotana y sacó un sobre amarillento. Mariela me dio esto antes de morir. Pidió que se lo entregara a Ana cuando estuviera lista. Creo que llegó la hora. Sebastián tomó el sobre. Tenía el nombre de Ana escrito en el frente, con la letra esmerada de Mariela. ¿Qué es? Una carta. Las últimas palabras de una madre para su hija. El cura miró a Ana, que jugaba con un gatito cerca del corral. Ella necesita leerla. Necesita saber cuánto era amada. Esa noche, después de que todos se fueron y la hacienda quedó en silencio, Sebastián llamó a Ana a la sala. Se sentó con ella en el sofá viejo, encendió la lámpara y le entregó el sobre. Esto es tuyo, tu madre te lo dejó. Ana tomó el sobre con manos temblorosas. Miró a Sebastián, los ojos brillando. ¿Es de ella? ¿De verdad? Sí. El cura lo trajo hoy. Ana abrió el sobre despacio, con cuidado,
como si fuera algo sagrado. Dentro había 2 hojas de papel escritas a mano. Ella comenzó a leer en voz alta, y la voz de Mariela parecía resonar en aquella sala a través de sus palabras. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, es porque ya partí, y lo siento mucho. Mi hija, siento mucho dejarte sola. Siento mucho no poder verte crecer, casarte, tener tus propios hijos. Pero sabe que cada día que pasé contigo fue el mayor regalo que Dios me dio. Cuando descubrí que te esperaba, tuve miedo, tanto miedo, porque sabía que el mundo no iba a ser fácil. Sabía que la gente juzgaría, señalaría, hablaría. Pero cuando naciste y te sostuve en brazos por primera vez, todo eso dejó de importar, porque eras perfecta, demasiado perfecta para haber venido de un error. Tu padre, Sebastián. Él no es un hombre malo, solo estaba perdido, confundido, con miedo de lo que dirían. Yo lo perdoné, Ana. Lo perdoné hace mucho tiempo, y quiero que tú también lo perdones, porque guardar rabia en el corazón es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Si lo encuentras algún día, no lo juzgues por lo que hizo. Júzgalo por lo que va a hacer, por las decisiones que tomará cuando te tenga frente a él. Las personas pueden cambiar, mi hija, pueden aprender, pueden crecer. Te amo más que a nada en este mundo. Fuiste mi luz, mi razón de vivir. Y donde quiera que esté ahora, estaré velando por ti. Siempre. Sé fuerte, sé bondadosa, sé todo lo que yo no pude ser. Con todo mi amor, tu madre, Mariela. El silencio que siguió fue profundo. Ana dobló la carta con cuidado, la apretó contra el pecho y comenzó a llorar. No era un llanto de tristeza, era un llanto de alivio, de saber que fue amada, de tener la prueba en las palabras de su propia madre, de que su existencia no fue un error. Sebastián la acercó, abrazó aquel cuerpo pequeño que se sacudía con los sollozos y por primera vez no sintió solo culpa, sintió amor, amor real, genuino, por aquella niña que era parte de él y parte de Mariela. Aquella niña que había sido rechazada por él, pero que ahora era la cosa más preciosa que tenía en el mundo. Ella tenía razón, dijo Ana entre lágrimas. Tú no eres un hombre malo, solo estabas perdido. Sebastián cerró los ojos dejando caer sus propias lágrimas. Todavía estoy perdido, Ana, pero tú me estás ayudando a encontrar el camino de vuelta. Se quedaron así por largo tiempo, abrazados, mientras la lámpara ardía baja y la noche de agosto enfriaba afuera. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, Josefina volvió, pero esta vez no estaba sola. Trajo al abogado de la familia, el doctor Ernesto, un hombre gordo de traje negro y maletín de cuero. Y trajo también al comisario, don Raimundo, hombre delgado de bigote fino y ojos de serpiente. Sebastián los recibió en la galería, sabiendo ya que nada bueno venía de allí. Sebastián, dijo Josefina sin rodeos, vine a darte una última oportunidad. O mandas a esa niña lejos, o tendremos que tomar medidas legales. ¿Medidas legales? Sebastián cruzó los brazos. ¿Qué medidas? El doctor Ernesto abrió el maletín y sacó algunos papeles. Señor Sebastián, la ley es clara. Una niña sin madre, sin registro oficial de paternidad, puede ser considerada abandonada. Y los niños abandonados pueden ser enviados a orfanatos o lares adoptivos. Ella no está abandonada. Tiene padre. Yo. Pero no tiene registro. El abogado se ajustó las gafas. No existe certificado de nacimiento que compruebe que usted es el padre. Y sin eso, legalmente, ella es una menor desasistida. Sebastián sintió que se le helaba la sangre. Ustedes quieren quitármela por la fuerza. Queremos hacer lo que es mejor para todos, dijo Josefina con voz dura. Para ella, para ti, para la familia, lo mejor para ella es quedarse conmigo. Eso crees tú, habló finalmente el comisario con voz arrastrada. Pero la justicia puede verlo diferente, especialmente si hay denuncias de ambiente inapropiado, de peligro, como por ejemplo, un incendio criminal en su propiedad. La amenaza estaba clara. O Sebastián entregaba a Ana voluntariamente
o usarían la ley para arrancársela. Fue cuando Ana apareció en la puerta. Ella había escuchado todo. Sus ojos estaban desorbitados de miedo, el rosario apretado en la mano. «No», susurró. «Por favor, no me lleven». Josefina miró a la niña con una mezcla de disgusto y algo que podría confundirse con pena. «Niña, es por tu propio bien, vas a ir a un lugar donde...» «Yo no voy a ningún lado», gritó Ana, corriendo hacia Sebastián y aferrándose a él. «Yo quiero quedarme con mi papá, yo quiero quedarme aquí». La palabra papá resonó en el silencio. Sebastián envolvió los brazos alrededor de ella, protectoramente. «Ella se queda». Su voz salió baja, peligrosa. «Y si intentan llevársela tendrán que matarme antes». El doctor Ernesto suspiró. «Señor Sebastián, sea razonable». «¿Razonable?», explotó Sebastián. «¿Ustedes quieren arrancar a mi hija de mi lado y todavía quieren que sea razonable? Salgan de mi propiedad. Ahora». «Sebastián», comenzó Josefina. «Ahora». El grito asustó hasta a los caballos en el corral. El comisario puso la mano en el revólver, pero el doctor Ernesto hizo un gesto para que parara. «Muy bien». El abogado guardó los papeles. «Entonces lo haremos de la forma difícil. En 3 días volveremos con una orden judicial. Y ahí, coronel, ni usted ni sus amenazas podrán hacer nada». Partieron, levantando polvo en el camino. Sebastián se quedó parado en la galería, Ana aún aferrada a él, temblando. Él sabía que tenía 3 días. 3 días para encontrar una solución. 3 días para probar que Ana era suya de verdad. Pero ¿cómo? No había registro. No había documentos. Mariela estaba muerta. ¿Qué tenía él? Solo el rosario, la carta y su propia palabra. No era suficiente. Él lo sabía. Fue cuando recordó el baúl. El baúl de Mariela que ella había dejado con el cura antes de morir. El cura había mencionado eso en el cementerio. Ella dejó algunas cosas guardadas. Un día, cuando Ana esté lista, puede venir a buscarlo. Sebastián montó en el caballo y galopó hasta la iglesia, Ana sentada delante de él. El padre Cícero estaba regando las flores del jardín cuando llegaron. «Padre», Sebastián desmontó rápidamente. El baúl que Mariela dejó. Necesito ver qué hay dentro. Ahora». El cura entendió por la urgencia en la voz. Llevó a los dos hasta la casa parroquial, una casita sencilla detrás de la iglesia. En el cuarto del fondo, debajo de una cama de hierro, había un baúl pequeño de madera oscura. «Es este», dijo el cura. «Ella me pidió que lo guardara. Dijo que era para Ana». Sebastián tomó el baúl, lo puso sobre la mesa y lo abrió. Dentro había ropa de bebé, cuidadosamente doblada. Un par de zapatitos minúsculos, un vestidito blanco de bautizo, y en el fondo, debajo de todo, un sobre grueso. Sebastián tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos, papeles amarillentos por el tiempo. Los esparció sobre la mesa y su corazón casi se detuvo. Era un certificado de nacimiento, de Ana de los Dolores, nacida el 15 de marzo de 1940. Madre, Mariela Suárez. Y en el campo del padre, aunque tachado y borrado varias veces, aún se podía leer: Sebastián Fuentes. Ella, Josh, ella te registró como padre, dijo el cura en voz baja. Aunque tú lo negaste, aunque tú la echaste, ella te puso allí, porque ella creía que un día volverías, que asumirías. Sebastián sostuvo el papel contra la luz. Estaba descolorido, rasgado en las puntas, pero era legítimo. Era un certificado oficial, con el sello del registro civil de una ciudad cercana, y probaba, de forma incontestable, que Ana era su hija. Pero había más. Una carta. No para Ana esta vez, para él, para Sebastián. La abrió con manos temblorosas y leyó: Sebastián, si estás leyendo esto, es porque encontraste el valor. Valor de ser padre, valor de enfrentar el pasado. Te perdoné hace mucho tiempo. Perdoné porque aprendí que el amor verdadero no guarda rencor. Y yo te amé, Sebastián. Te amé de verdad, aunque no lo merecieras, aunque me hubieras lastimado. Registré a Ana a tu nombre porque sabía que un día, de alguna forma, necesitarías esto.
Necesitarías probarle al mundo y a ti mismo que ella es tuya, que tienes responsabilidad sobre ella. Cuida de ella, Sebastián. Cuida de nuestra hija. Dale el amor que no me diste a mí. Dale la familia que no pude darle. Haz por ella todo lo que nosotros no pudimos hacer juntos. Y si un día miras sus ojos y ves mi rostro, recuerda que el amor aún existe, incluso cuando todo parece perdido. Con perdón en el corazón, Mariela. Sebastián cayó de rodillas allí mismo, en el suelo de la casa parroquial. La carta en una mano, el certificado en la otra, y lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por la mujer que lo había amado a pesar de todo. Lloró por la oportunidad que ella le estaba dando, incluso después de muerta. Lloró por el perdón que él no merecía, pero que estaba recibiendo. Ana se arrodilló a su lado. Abrazó su cuello. «Papá». Fue la primera vez que lo llamó así. «Papá, no llores. Todo está bien ahora. Tenemos los papeles. Podemos estar juntos». Y en ese momento, arrodillado en el suelo de aquella casa sencilla, con su hija en brazos y la prueba del perdón de Mariela en las manos, Sebastián Fuentes finalmente entendió lo que era ser padre. No era sobre sangre, no era sobre documentos, era sobre elegir, sobre estar presente, sobre amar incluso cuando era difícil, sobre luchar por quien amas, incluso cuando el mundo entero está en contra. 2 días después, cuando Josefina volvió con el abogado y el comisario, Sebastián los esperaba en la galería. Ana a su lado, doña Genoveva, José Benito, el viejo Francisco, Juan y María. Todos allí, formando una barrera humana entre la familia Fuentes y aquellos que querían destruirla. «Venimos a buscar a la niña», dijo el doctor Ernesto mostrando la orden. «Es oficial, será enviada a Poitiers». Sebastián extendió el certificado de nacimiento. «Ella no va a ningún lado, porque tiene padre oficial, registrado, y aquí está la prueba». El abogado tomó el documento, lo examinó, se puso pálido, se lo pasó al comisario. Los dos cuchichearon. Entonces el comisario suspiró. «Parece que todo está en orden», dijo, devolviendo el papel. «Nada más podemos hacer». Josefina se puso roja de furia. «Que esto no termina aquí, Sebastián, te vas a arrepentir». «Ya me arrepentí lo suficiente en la vida». Sebastián la interrumpió. «Ahora voy a vivir sin arrepentimientos. Voy a ser el padre que debía haber sido desde el principio». Y con esas palabras, Josefina dio la espalda y partió. El abogado y el comisario la siguieron, y por primera vez en semanas, Sebastián respiró aliviado. Ana estaba segura, estaba con él, y nadie más iba a separarlos. 6 meses pasaron desde aquel día. El invierno de 1948 llegó manso al campo, trayendo ese frío seco que cortaba la piel al amanecer, pero que luego daba lugar al sol fuerte del mediodía. En la hacienda San Antonio, las cosas habían cambiado de una forma que Sebastián jamás imaginó posible. El granero nuevo estaba en pie, más fuerte y bonito que el anterior. El viejo Francisco se había esmerado, usando madera de ley y tejas nuevas que doña Genoveva había conseguido. Pero el mayor cambio no estaba en las construcciones, estaba en las personas. Ana había crecido, no en altura. Aún era pequeña para los 8 años que cumplió en marzo, sino en confianza. Sus ojos ya no cargaban aquel miedo constante, aquel pavor de ser echada. Corría por el patio persiguiendo a las gallinas, ayudaba a José Benito a dar maíz a los caballos, se sentaba en la galería con Sebastián en las tardes de domingo para tomar limonada y contar sobre las clases que el padre Cícero había comenzado a darle en la iglesia. «Papá, mira». Ana entró corriendo en la casa una mañana de julio sosteniendo un cuaderno. «Mira lo que escribí». Sebastián estaba tomando café en la mesa de la cocina. Dejó la taza a un lado y tomó el cuaderno. Era una carta, letra aún temblorosa, pero esmerada. Decía: «Querida mamá Mariela, hoy hace 6 meses que estoy viviendo con papá. Él es muy bueno conmigo. Me da comida todos los días, ropa limpia, y deja que duerma en la cama suave. Pero lo mejor es que me abraza. Todos los días antes de dormir viene a mi cuarto,
Me da un beso en la frente y dice, «Buenas noches, hija». Y me siento la niña más feliz del mundo. El padre Cícero me está enseñando a leer y escribir. Doña Genoveva me enseñó a hacer pan. Y José Benito me dejó ponerle nombre al potro nuevo. Le puse Miel por el color de los ojos de la señora. Te extraño todos los días, pero sé que estás mirando por mí allá arriba. Y sé que estás feliz porque papá me está cuidando como pediste. Te amo, mamá. Tu hija, Ana. Sebastián tuvo que aclararse la garganta 2 veces antes de lograr hablar. Está muy bonito, hija. A tu madre le gustaría. El cura dijo que puedo dejar la carta en su tumba, que ella la recibirá de alguna forma. Ana tomó el cuaderno de vuelta. Lo abrazó contra su pecho. ¿Puedo ir allá hoy? Puedes. Iré contigo. Y fueron, padre e hija, a pie, por el camino de tierra que llevaba al pueblo. Las cosas habían cambiado allí también. Al principio, después del enfrentamiento con Josefina y la orden judicial, mucha gente aún torcía la nariz cuando veía a Sebastián y Ana pasar. Pero con el tiempo, especialmente después de que el padre Cícero dio un sermón sobre el perdón y la familia en la misa del domingo, la gente comenzó a ablandarse. Doña Eunice, la que había llamado a Ana hija del pecado, fue la primera en pedir disculpas. Apareció en la hacienda una tarde con un pastel de maíz aún caliente y los ojos bajos de vergüenza. Mi coronel, yo vine a pedir perdón por lo que dije, por la forma en que traté a la niña. Estaba equivocada, muy equivocada. Sebastián había dudado si aceptar la disculpa, pero Ana, que estaba detrás de él, salió y abrazó a doña Eunice. Estás perdonada. Mi mamá me enseñó a perdonar, y la mujer había llorado allí mismo en la galería, apretando a aquella niña contra su pecho y pidiendo perdón repetidas veces. Después de ella, otros vinieron. Don Joaquín de la tienda comenzó a hacer descuentos especiales cuando Sebastián iba a comprar material. El herrero hizo una puerta nueva de regalo. Las mujeres del pueblo comenzaron a mandar dulces y ropa que sus hijas ya no usaban. Hasta Josefina, al final, tuvo que ceder. No pidió disculpas. Era demasiado orgullosa para eso. Pero un día de visita a la tumba de la difunta esposa de Sebastián, encontró a Ana poniendo flores en la tumba de Mariela, que quedaba 3 tumbas más allá, y las dos se miraron. Y Josefina, por primera vez, vio no una amenaza, sino una niña que había perdido a su madre, que había sufrido hambre y frío, que merecía una oportunidad. ¿Te gustan las ciruelas?, había preguntado Josefina, con la voz aún dura pero sin la crueldad de antes. Ana había asentido con la cabeza tímida. Entonces ven a mi casa mañana. Tengo un árbol cargado, puedes llevarte cuantas quieras. Y Ana había ido, y había vuelto con una cesta llena de ciruelas y una sonrisa en el rostro. Y Sebastián había entendido que hasta su hermana, tan rígida y amargada, era capaz de cambiar. Una tarde de agosto, exactamente un año después de aquel día en que Sebastián había encontrado las huellas en el corral, él estaba arreglando la cerca del pasto cuando vio a Ana corriendo en su dirección, con el cabello castaño volando atrás, el rostro iluminado. «Papá, papá, hay una señorita aquí buscándote». Sebastián soltó el martillo, se limpió las manos en el paño y caminó hacia el patio. Una mujer joven de unos 30 años estaba bajando de una carreta. Tenía el cabello rubio recogido en un moño, vestido sencillo pero limpio, y cargaba un maletín de cuero bajo el brazo. «¿Coronel Sebastián?», preguntó ella extendiendo la mano. «Mi nombre es Elena Cardoso. Soy profesora. Vengo de la capital». Sebastián estrechó su mano, confundido. «¿Profesora? No entiendo». «El padre Cícero me escribió. Dijo que había una hacienda aquí con varios niños de los alrededores que no tenían acceso a la escuela. Dijo que necesitaban una profesora. Y yo. Bueno, yo estaba buscando un lugar para recomenzar, un lugar donde pudiera hacer la diferencia». Sebastián parpadeó procesando. «¿El padre Cícero le pidió que viniera para acá? ¿Para dar clases?» «Sí, dijo que usted tenía un granero que podría adaptarse como aula, que las familias de la región
estarían dispuestas a contribuir con provisiones para mi sustento, y que había una niña especial, Ana, que tenía sed de aprender. Ana se había escondido detrás de Sebastián, curiosa pero tímida. Elena se agachó quedando a su altura. Tú debes ser Ana. El cura me habló mucho de ti. Dijo que eres muy inteligente, que aprendes rápido. Ana salió de detrás de su padre despacio. La señora va a vivir aquí, va a darme clases. Lo haré, si tu padre lo permite, y si tú quieres aprender. Los ojos de Ana brillaron. Quiero mucho. Y así, de forma casi milagrosa, la Hacienda San Antonio ganó una escuela. Sebastián adaptó el granero nuevo, puso bancos de madera, una pizarra grande que José Benito hizo con una tabla pintada de negro. Elena se instaló en un cuartito al fondo de la casa grande. Solo hasta que consiga mi propio lugar, había dicho ella, pero todo el mundo sabía que aquel era su lugar ahora. En 2 semanas, 8 niños de los alrededores estaban asistiendo a las clases, hijos de trabajadores rurales, de pequeños agricultores, niños que nunca habían sostenido un lápiz en la vida. Ana era la mayor y ya sabía leer un poco, así que ayudaba a los más pequeños. Y Sebastián, en las tardes en que no tenía mucho trabajo, se sentaba en un rincón del granero y asistía a las clases maravillado. Ver a Ana allí enseñando a un niño menor a escribir su propio nombre, con el rostro serio de concentración, era como ver a Mariela, la misma paciencia, la misma gentileza, la misma luz. Ella va a ser profesora algún día, dijo Elena, una tarde, mientras tomaban café en la galería. Estoy segura. Tiene don para eso. ¿Profesora? Sebastián nunca había pensado en eso. Nunca había imaginado un futuro tan lejano. Solo pensaba en mantener a Ana segura, alimentada, feliz. Pero un futuro, una profesión. ¿Sueños? Sí. Si continúa estudiando, si tiene oportunidad, puede llegar lejos, muy lejos. La idea asustaba a Sebastián. Ana yéndose, Ana creciendo, Ana no necesitándolo más. Pero al mismo tiempo sentía orgullo. Un orgullo inmenso de imaginar a su hija como profesora, enseñando a otros niños, haciendo la diferencia en el mundo. Le voy a dar todo lo que necesite, dijo él, con voz firme. Todo, y se lo dio. Compró libros cuando el vendedor ambulante pasó por la hacienda. Encomendó un globo terráqueo que tardó 3 meses en llegar, pero que hizo brillar los ojos de Ana de encanto. Reformó una habitación más del granero para hacer una pequeña biblioteca con las donaciones que doña Genoveva consiguió de la gente del pueblo. La Hacienda San Antonio, que antes era solo un lugar de trabajo duro y silencios pesados, se convirtió en un lugar de risas de niños, de cantos durante las clases, de esperanza. Pero no era solo Ana quien estaba cambiando. Sebastián también era diferente. El hombre duro, de pocas palabras, que daba órdenes y esperaba obediencia ciega, se había ablandado. Ahora jugaba con Ana, contaba historias sobre su propio padre, sobre cómo era la región antiguamente. Dejaba que ella subiera al caballo con él y galoparan juntos por la hacienda. Le enseñaba a silbar, a hacer cometas, a reconocer los pájaros por su canto. «Usted está más joven, mi coronel», comentó José Benito un día sonriendo. «Juro, parece que se quitó 10 años de encima». Y era verdad. Sebastián sentía eso. Sentía como si hubiera despertado de un sueño profundo. Como si los últimos 10 años hubiera vivido en automático, solo cumpliendo rutinas sin sentir realmente nada. Y ahora, con Ana, sentía todo. Miedo cuando ella subía muy alto en el árbol. Alegría cuando sacaba buenas notas en las lecciones. Orgullo cuando ayudaba a los menores. Amor. Tanto amor que a veces dolía en el pecho. Una noche de septiembre, mientras cenaban, Sebastián, Ana y Elena habían creado el hábito de comer juntos, como una familia improvisada. Ana hizo una pregunta. «Papá, ¿te vas a casar de nuevo?» Sebastián casi se atragantó con los frijoles. Elena se puso roja mirando fijamente el plato. «¿Casarme? ¿Por qué preguntas eso?» «Es que... bueno,
Ana jugó con la comida con el tenedor. Doña Genoveva dijo que todo el mundo necesita compañía, que eres un hombre bueno y que mereces ser feliz. Y pensé que, si te casas, tendré una mamá de nuevo, una mamá de verdad, que pueda ver y abrazar. El silencio en la mesa era ensordecedor. Sebastián miró a Elena, que continuaba mirando el plato, con las mejillas sonrosadas. Y él pensó en lo bueno que era tener a Elena allí, cómo la casa estaba más alegre con ella, cómo cuidaba de Ana con cariño, cómo se reía de sus chistes, cómo lo miraba a veces con esos ojos castaños llenos de algo que él no sabía nombrar. Ana, comenzó él despacio. Yo no sé si... Está todo bien, Sebastián, interrumpió Elena levantando finalmente los ojos. Usted no necesita, no es obligación. No es obligación, coincidió Sebastián. Pero sería bueno, sería muy bueno. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Tenerte aquí, de verdad. No como profesora que vive al fondo, sino como parte de la familia. Fue el turno de Elena de quedarse sin palabras. Miró de Sebastián a Ana, de Ana a Sebastián, y entonces, lentamente, una sonrisa se abrió en su rostro. A mí me gustaría mucho eso. Ana gritó de alegría, se levantó de la silla y abrazó a los dos al mismo tiempo. Una confusión de brazos y risas. Y Sebastián, por primera vez en más de una década, sintió algo que creía que nunca más iba a sentir: plenitud. El matrimonio ocurrió en primavera, en octubre de 1948. Fue sencillo, en la iglesia del pueblo, con el padre Cícero oficiando. Ana fue la dama de honor, con un vestido blanco que doña Genoveva cosió especialmente para la ocasión. Sebastián usó el traje del matrimonio anterior, el mismo que había guardado hacía 11 años, pero esta vez, vistiéndolo, no sentía el peso de la obligación. Sentía ligereza. Elena entró en la iglesia acompañada por el viejo Francisco, ya que no tenía familia viva. Estaba hermosa, sencilla pero radiante, con flores del campo en el cabello. Y cuando llegó cerca de Sebastián, cuando sus ojos se encontraron, él supo que estaba tomando la decisión correcta. No era el amor avasallador y torcido que había sentido por Mariela. Era algo más tranquilo, más maduro. Era compañerismo, era respeto, era construir algo juntos. ¿Acepta a Elena Cardoso como su esposa?, preguntó el cura. Acepto. Y Sebastián decía la verdad. La fiesta fue en el patio de la hacienda. Vinieron todos. José Benito tocó la guitarra. Doña Genoveva hizo comida para alimentar al pueblo entero. Los niños de la escuela corrían entre los adultos. Hasta Josefina apareció. Se quedó solo media hora, seria como siempre, pero antes de irse apartó a Sebastián. Hiciste la elección correcta. Fue todo lo que dijo, pero viniendo de ella, era lo mismo que un discurso entero de aprobación. Cuando cayó la noche y los invitados se fueron, Sebastián, Elena y Ana se quedaron sentados en la galería mirando las estrellas. Ana estaba entre los dos, sujetando la mano de cada uno. Ahora somos una familia de verdad, dijo ella con voz somnolienta. ¿No es así, papá? Lo somos, sí, hija. Una familia de verdad. Ana se durmió allí mismo, la cabeza apoyada en el hombro de Sebastián. Elena la tomó en brazos con cuidado y la llevó al cuarto. Cuando volvió, se sentó al lado de Sebastián y los dos se quedaron en silencio, solo escuchando los grillos y el viento en los árboles. Gracias, dijo Sebastián de repente. ¿Por qué? Por haber venido, por haberte quedado, por darme una oportunidad. No soy un hombre fácil. Tengo un pasado pesado, cometí errores terribles. Elena tomó su mano. Todos cometemos errores, Sebastián. Lo que importa es lo que hacemos después. Y tú elegiste arreglarlo. Elegiste amar. Elegiste ser padre. Eso vale más que cualquier error del pasado. Sebastián apretó su mano y por primera vez en mucho tiempo creyó que tal vez, solo tal vez, merecía aquella felicidad. Los años pasaron. Ana creció fuerte y lista.
A los 15 años ya enseñaba a los niños más pequeños en la escuela del granero. A los 18 ganó una beca para estudiar en la capital, en la escuela normal, para formarse como profesora de verdad. Sebastián lloró cuando ella partió, no de tristeza sino de orgullo. Su niña, que había aparecido asustada y hambrienta en un granero abandonado, ahora iba a la capital a estudiar. Elena quedó embarazada a los 40 años. Un milagro, decía el médico. Y cuando el niño nació, le pusieron el nombre de Miguel. Ana volvió para conocer a su hermano, y la escena de ella sosteniendo a aquel bebé, cantando la misma canción que Mariela le cantaba a ella, hizo que Sebastián se diera cuenta de que el círculo se había cerrado. El amor había vencido. El perdón había vencido. En una tarde de verano, 10 años después de aquel agosto en que todo comenzó, Sebastián estaba viejo ahora, el cabello todo blanco, el cuerpo más encorvado, pero el corazón más ligero que nunca. Fue hasta el cementerio, solo, y se detuvo frente a la tumba de Mariela. La lápida nueva que él había mandado hacer años antes decía: Mariela Suárez 1920, 1947, madre amorosa, mujer de fe. Su perdón salvó una familia. Sebastián se arrodilló en la tierra roja, pasó la mano sobre las letras grabadas. Cumplí mi promesa, Mariela. Cuidé de ella, la amé, y ella se convirtió en una mujer increíble, profesora como tú querías, bondadosa como tú eras. Ella tiene tus ojos, ¿sabías? Cada vez que la miro te veo a ti. El viento meció los árboles alrededor, y Sebastián sintió, de alguna forma, que Mariela estaba allí, escuchando, sonriendo, en paz. Gracias por haberme perdonado, gracias por haberme dado esta oportunidad. No la merecía, pero tú me la diste de todos modos, y voy a pasar el resto de la vida intentando ser digno de ese perdón. Se quedó allí por unos minutos más, en silencio, solo sintiendo el sol caliente en la espalda y el viento en el rostro. Entonces se levantó, se limpió la tierra de las rodillas y caminó de vuelta a casa, hacia Elena, que lo esperaba con el almuerzo listo, hacia Miguel, que ya debía estar haciendo alguna travesura, hacia la vida que él había reconstruido desde cero. Las huellas pequeñas en el corral, que un día lo habían dejado sin aliento, habían sido el comienzo de todo, el comienzo de la redención, el comienzo del amor verdadero, el comienzo de una segunda oportunidad que él nunca imaginó merecer. Y mientras caminaba por el camino de tierra, Sebastián miró hacia atrás una última vez, hacia el cementerio, hacia el pueblo, hacia todo lo que había pasado, y sonrió, porque finalmente, después de tanto tiempo, estaba en paz. Las huellas de Ana no estaban más solo en el corral, estaban en cada rincón de aquella hacienda, en cada vida que ella había tocado, en cada niño que ella enseñaba, en cada persona que había sido testigo de aquella historia de perdón y recomienzo, y Sebastián sabía que, donde quiera que ella fuera, Ana llevaría consigo el amor que Mariela plantó y que él había aprendido a cultivar, porque al final eso era lo que importaba, no los errores, no el pasado, sino la capacidad de amar, de perdonar, de recomenzar, y aquellas huellas pequeñas que un día lo dejaron sin aliento del susto, ahora llenaban su corazón de gratitud, porque ellas habían traído de vuelta no solo a una hija, sino su propia humanidad.